Hola a todos, vamos a continuar con el estudio de nuestro tema de recursión. Ahora vamos a hablar de recursión múltiple. Bueno, recordamos que se dice que una función es recursiva si se llama a sí misma directa o indirectamente. Y bueno, dijimos que todas las funciones recursivas involucran dos casos, el caso base o caso de terminación y el caso recursivo. El caso recursivo tiene tres operaciones, que es dividir el problema en una o más partes simples, llamarse a sí misma esas partes recursivamente, puede ser una o varias veces, por eso vamos a ver ahora recursión múltiple, y combinar las soluciones de las partes como una solución del problema. Bueno, existen cuatro tipos de recursión que dependen del número de llamadas a sí misma y el lugar de la llamada. Por ejemplo, ya hemos visto recursión simple, aquella en cuya definición solo aparece una llamada recursiva. Vimos el factorial, vimos el ejercicio de imprime, el máximo común divisor, el del exponente, elevar una base a un exponente, varios y de la tarea también. Ahora, la recursión múltiple se da cuando hay más de una llamada a sí misma dentro del cuerpo de la función. Algunos ejemplos que vamos a ver son Fibonacci, las torres de Hanoi, y bueno, les voy a dejar de tarea el escape del calabozo. Vamos a ver otro más aquí, el de la explosión de la bomba, y bueno, son ejemplos de recursión múltiple. La recursión anidada es aquella en que en alguno de los argumentos de la llamada recursiva hay una nueva llamada a sí misma. ¿Sí? Un ejemplo es la función de Ackermann. Y la recursión cruzada o indirecta son algoritmos donde una función provoca una llamada a sí misma de forma indirecta a través de otras funciones. Es decir, es aquella en la que una función llama a otra función y esta a su vez llama a la función que la llame. Por eso se llama recursión cruzada o indirecta. ¿Sí? Bueno, algunos ejemplos es la función par-impar, el juego de las piedras que vamos a estar viendo. Y bueno, empecemos con recursión múltiple y con este ejemplo de Fibonacci. Cierto matemático italiano de nombre Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, propuso el siguiente problema. Suponga que acabamos de comprar una pareja de conejitos. Al cabo de un mes, aquí tenemos nuestra pareja de conejitos, al cabo de un mes, esa pareja se vuelve adulta. En el mes 0, en el mes 1, esa pareja se vuelve adulta. Y al mes siguiente, segundo mes, esa pareja de conejitos, que es una coneja y un conejo, tienen dos conejitos, también coneja y conejo, ¿sí? Al siguiente mes, esa pareja de conejitos vuelve a tener otros conejitos y los conejitos que nacieron el mes pasado ya se vuelven adultos. Al siguiente mes, esta pareja de conejos sigue teniendo otros conejitos, esta pareja que había sido ya adulta, ¿sí? También tiene otros conejitos y estos conejitos que eran pequeños se vuelven adultos. Y así consecutivamente cada mes. ¿Sí? Cada mes, cada pareja de conejos adultos tiene una pareja de conejitos y cada pareja de conejitos nacida en el mes anterior se vuelve adulta. La pregunta es, ¿cuántas parejas de conejos adultos habrá al cabo de n meses? De conejos adultos al cabo de n meses. Si vemos en el mes quinto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 parejas de conejos adultos. Bueno, para resolver este problema, llamamos Fn al número de parejas al cabo de n meses. Fn es el número de parejas al cabo de n meses. La sucesión de números siguientes se recibe el nombre de sucesión de Fibonacci. Y va así, al mes 0, pues hay solo una. Al mes 1 hay una pareja de conejitos que creció. Al mes 2 ya hay dos, la que creció más los que nacieron. Al mes 3 son 3, los que nacieron, los hijos, más los nuevos que acaban de nacer, y así. Al mes 4, al mes 5. La serie es 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, y así se va formando. La serie consta de números naturales que se suman de los dos anteriores a partir del 0 y el 1. Por ejemplo, son 0 y 1, y el mes 2 es los dos anteriores, 1 más 1. Al siguiente mes son los dos anteriores, el 2 más el 1. Al siguiente mes es el 3 más el 2, 5. Al siguiente mes es el 5 más el 3. Y así se viene formando
la serie de Fibonacci. Entonces, la serie de Fibonacci, si la pensamos recursivamente, acuérdense que aquí hay que pensar siempre, decir que lo pensamos recursivamente quiere decir que lo debemos definir en términos de sí mismo, ¿sí? Buscar la manera en que pueda resolverla en términos de sí mismo más pequeño. Entonces, aquí tengo f de n y lo puedo resolver como f de n menos 1 más f de n menos 2, así dijimos, ¿no? La suma de los dos anteriores para n mayor o igual que 2 y f de n es igual a 1 para 0 y 1. Si esta es nuestra, como ya pudimos definir en términos de sí misma nuestra serie de Fibonacci, ¿cómo la definimos recursivamente? De entrada, recuerden, tenemos que pensar, ¿cuál sería nuestro caso base? Cuando n es 0 o 1. Nuestro caso recursivo, pues aquí lo tenemos. Entonces podemos definir simplemente así, ¿no? La serie de la función recursiva Fibonacci, cuando recibe n, si es 0 o 1, regresa 1 inmediatamente en nuestro caso base. Y la llamada recursiva sería llamar a la Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Aquí en el reto 1 hacemos la suma de cómo obtener Fibonacci de n. Para las llamadas recursivas es muy común utilizar un árbol. Este es un árbol de llamadas recursivas en el que cada nodo es una llamada. Si se fijan, el otro era casi en serie, pero aquí no es lineal, aquí es ya un árbol que depende del número de llamadas. Fibonacci de 6 llama a Fibonacci de 5, aquí como lo vemos, no es 0 ni 1, entonces llama a Fibonacci de n-1 y Fibonacci de 4. Para poder regresar, tenemos que resolver primero Fibonacci de 5 y luego, ya que tenemos Fibonacci de 5, tenemos que resolver Fibonacci de 4, sumarlos y entonces podemos obtener Fibonacci de 0. Pero para obtener Fibonacci de 5 tenemos que entrar y resolver Fibonacci de 4 y Fibonacci de 3. Primero vemos Fibonacci de 4 como Fibonacci de 3, Fibonacci de 2, Fibonacci para resolver Fibonacci de 3 y así, hasta que llegamos al caso base, en el cual estos van a regresar 1, 1 más 1, 2, luego este es 1 más 2, 3, y así vamos a irle, ¿no? 1 más 1, 2, 3 más 2, 5, y el de 3 es, otra vez vendríamos y sumaríamos, ¿no? 2, 3, entonces 3 y 5, 8. Y así vendríamos obteniendo la serie de Fibonacci. ¿Okay? Esto, cuando hagamos pruebas de escritorio o pensemos cómo entender qué salida nos daría, pues en el caso de las recursivas, pues hay que una buena idea es hacer este árbol de llamadas recursivas. Bueno, resulta sorprendente que una construcción matemática como la serie de Fibonacci aparezca recurrentemente en la naturaleza. Es muy bonito lo que lo que implica estos números. Hay muchos videos al respecto. Por ejemplo, la distribución de las hojas alrededor del tallo, la reproducción de los conejos o la disposición de las semillas en numerosas flores y frutos se produce siguiendo esta secuencia. Les voy a mostrar un pedacito de este video, aquí se los dejo, que me parece muy interesante, precisamente de lo que se puede obtener o cómo se comporta en la serie de Fibonacci. Déjenme ponerlo. Los números de Fibonacci poseen varias propiedades interesantes. Las ramas y las hojas de las plantas se distribuyen buscando siempre recibir el máximo de luz para cada una de ellas. Por eso, ninguna hoja nace justo en la vertical de la anterior. En general, las hojas nacen siguiendo una espiral alrededor del tallo. Si a una hoja de la base del tallo le asignáramos el número 0, y luego, contáramos cuántas hojas hay en el tallo hasta encontrarnos directamente sobre la hoja 0, veremos que en la mayoría de las plantas este número pertenece a la sucesión de Fibonacci, como así también el número de vueltas dadas hasta encontrar la superposición. La flor del girasol, por ejemplo, tiene 21 espirales que van en una dirección, y 34 que van en la otra. Ambos son números consecutivos de Fibonacci. El largo de las falanges también respeta la sucesión. Como así también los brazos en espiral de las galaxias. Quizás una de las más curiosas, es que el cociente de dos números consecutivos de la secuencia, se aproxima al llamado número de oro. Este número, descubierto por los renacentistas, tiene un valor de 1,618, y se lo consideraba el ideal de la belleza. Un objeto que tuviese esta proporción, era estéticamente más agradable que uno que no lo hiciese.
Por ejemplo, la proporción ideal de un ser humano se cumplía si la proporción entre su altura y la altura de su ombligo era la del número de oro. La sucesión también está presente en el arte, en la relación entre las partes del Partenón, en los objetos y personas que aparecen en las obras de Miguel Ángel y Da Vinci, y en las estructuras formales de las sonatas de Mozart, y en la Quinta Sinfonía de Beethoven. La espiral de crecimiento básica del reino animal responde a la espiral de Durero, que está generada a partir de la secuencia de Fibonacci. La secuencia también está presente en el mercado bursátil, buscando predecir rangos de precios objetivos, a los que debiera llegar una acción cuando se encuentra en una determinada tendencia. Somos explainers. Explicamos todo. Bueno, está muy interesante, ahí les dejo la liga para que puedan verlo completo. Fibonacci es un matemático que se hizo famoso por una cosa, su conocidísima sucesión. ¿Quieres Ay, saber ay, qué ay, tiene? ay. Perdón, ya. Seguimos. Recursión. Ahora vamos a hablar sobre recursión múltiple. Ya vimos cómo resolvimos, cómo se resuelve la serie de Fibonacci usando una recursión. Es muy fácil resolverla. Si se fijan, aquí es donde empezamos a ver las ventajas de utilizar recursión. Si lo pensamos en secuencia, pues tampoco nos va a costar a lo mejor mucho trabajo, pero tenemos que pensarlo un poquito más. Ahora, la recursión múltiple, hay otra que muy famosa, que se resuelve con recursión múltiple, que son las torres de Hanoi. La leyenda cuenta que en un templo del lejano oriente, los sacerdotes intentaban mover una pila de discos de una estaca a otra, ¿sí? O de una torre a otra. La pila inicial tenía 64 discos ensartados en una estaca y estaban acomodados de abajo hacia arriba en orden de tamaño decreciente. Los sacerdotes intentan mover la pila de discos de una torre hacia otra con las restricciones siguientes. Solo se puede mover un disco a la vez. No puedo mover toda la bola de estaca, solo un disco a la vez. Ningún disco más grande debe colocarse encima de uno más pequeño. Quiere decir que si yo coloco este azul aquí y luego quiero conectarle el cian, no lo puedo hacer. ¿Sí? Tengo que poner el azul y el cian en otro lado y luego ya poner sobre el cian el azul. Y bueno, se tienen 3 torres. Y la tercera torre, que puede ser cualquiera, está disponible para alojar temporalmente a los discos, ¿sí? Voy a ponerles aquí también un video de una explicación de los movimientos antes de que lo resolvamos recursivamente. La torre de Hanoi es una compleja sucesión de 8 movimientos simultáneamente. Estos 8 movimientos van formando un patrón. Lo que tenemos que hacer es encontrar este patrón, analizarlo, cómo se van hilando los movimientos para formarlo. Y vamos a hacerlo simplificando al máximo, reduciendo a su más simple expresión. La torre de 1. La torre de 1, un solo movimiento para que llegue al final. Seguimos con la torre de 2. Lo ponemos en medio para que pase la base y luego vuelve. ¿Cuántos movimientos? 3 movimientos, ¿no? 1, 2, 3, para que pase al final. Pero si queremos que vaya en medio, empezamos al final. 1, 2, 3. De esta forma hacemos una torre de 3. Para que termine acá, eso tiene que estar en medio. Y para que eso esté en medio, él tiene que empezar acá. Entonces la torre de 3 empieza al final. 1, 2, 3, pasa la base y otra vez otros 3, 3 y terminamos. ¿Cuánto hemos empleado? 3 más 1 más 3, 7 movimientos. Y la particularidad de la torre de 3 es que hemos empezado acá y terminó acá. Si empezamos acá, ¿qué pasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminó ahí. Entonces, en donde quiero trasladar la torre de 3, ahí empiezo. Si quiero que empiece acá, termine en el inicio, empiezo ahí. ¿Ven? De esta forma vamos a hacer la torre de 4 también. Si quiero que pase la base, esto en medio. Y la torre de 3, ¿cómo se mueve en medio? Empezando en medio. Acá nos toma 7 movimientos, 8, y por acá otros 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 más 1 más 7, 15 movimientos para hacer la torre de 4. Bueno, ya vimos cómo se está haciendo los movimientos de la torre para cambiar los discos de una torre a otra. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra actividad. Ya pensando en que nos explicaron cómo se va moviendo, bueno, ahora hagamos una función recursiva que obtenga la secuencia precisa de movimientos para transferir de n discos de una torre a otra, ¿sí? Si nosotros pensamos recursivamente, recuerden, yo siempre quiero que ustedes piensen recursivamente en esto, tengo que pensar, ok, ¿cómo lo defino en términos de sí misma? Entonces, si atacamos el problema con recursividad, mover n discos puede considerarse en términos de mover solo n-1 discos, ¿sí? ¿De qué forma? Bueno, muevo estos n-1 discos, ¿sí? Lo puedo mover a la torre 2, luego muevo el más grande, lo muevo a la torre 3 y muevo los n-1 discos a la torre 2. Y ya lo tendría yo muy contenta de la torre 1 a la torre 2. ¿Sí? Así podría yo hacer mover n-1, mover el que se queda solito y luego volver a mover n-1. Pero ¿cuál es la realidad? Que no puedo mover, de acuerdo a las reglas, n-1, ¿sí? Completos, tengo que mover de uno en uno. Entonces, bueno, podría decir, bueno, no puedo mover n-1, pero puedo mover n-2. Estos n-2, si quiero llegar como a la torre 2, pues lo muevo hasta la torre, ocupo la torre 3 como temporal, luego muevo el siguiente a la torre 2 y regreso estos a la torre 2. Entonces ya moví los n-1 que tenía acá, moviendo los n-2. Pero nuevamente, no puedo mover n-2, o sea, no puedo mover 2, tengo que mover 1. Entonces, ¿cuándo termina este proceso de estar moviendo así en paquetes? Cuando voy a mover solo un disco, cuando n es igual a 1, es decir, cuando ese entonces es mi caso base, es el caso en el que es el caso trivial, en el que ya no tengo que hacer ninguna recursión realmente, sino solamente tengo que mover un disco directamente a la posición en la que quiero que quede, ¿sí? Entonces, recursivamente, así lo podemos ver, que mover n discos es igual a mover n-1 discos a una temporal, mover el disco de abajo a la torre final y luego volver los n-1 discos a la torre final. Bueno, continuamos siguiendo nuestra actividad, es escribir un programa que resuelve el problema de las torres de Hanoi para n discos y 3 torres. El programa deberá desplegar las instrucciones precisas que seguirá para mover una pila de discos desde la torre inicial hasta la torre de destino. Por ejemplo, para mover una pila de 3 discos de la torre o de la estaca 1 a la 3, el programa debe desplegar los siguientes movimientos, que eran los que mostraban en el video el muchacho, ¿no? Mueve de una la torre, el disco que esté en la torre 1 encima lo mueve a la 3, que esté que quede encima de la torre 1 lo mueve a la 2, el que esté encima de la torre 3 lo mueve a la 2, y estos son los movimientos. Ya no lo hice dinámicamente, pero es lo que tendríamos que ir haciendo, lo que iba haciendo, ¿no? De 1 a 3, va moviendo los discos. Ok, y esa es la solución para cuando tenemos 3 discos. Ahora, ¿cómo lo puedo resolver? Bueno, el problema se resuelve utilizando una función recursiva con 4 parámetros, ¿sí? El número de discos a mover. Necesito saber cuántos discos porque es n y n va cambiando, ¿sí? Y acuérdense que tengo que llegar al caso base, que es cuando es solo un disco, ¿sí? Tengo que indicar también, dado que cambia, depende a dónde quiero llegar, entonces tengo una torre temporal y una torre destino y una torre de origen. Entonces, debo indicar dónde está inicialmente insertados los discos, o sea, mi torre de origen, a dónde quiero que se muevan, la torre final, y entonces cuál se va a utilizar como área temporal, como torre temporal. Así mi función de Hanoi tendría estos 4 parámetros, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacerla, vamos a programarla. Bueno, ya aquí puse
¿qué es lo que tendría? El algoritmo nuevamente, y nosotros tendríamos que mover recursivamente n-1 discos desde la 1 hasta la 2 usando la 3, ¿sí? Dado que n-1, ¿se acuerdan? Les puse que se movían, el final de n-1 es la 2 y por lo tanto uso la 3 como temporal. Luego el restante muevo de la 1 a la 3 porque la 3 es realmente la final y muevo ya los n-1 discos de la 2 a la 3, ahora usando la 1 como temporal, ¿sí? Recuerden los que les mostré de n-1 cuando lo movemos. Bueno, entonces dijimos que mi prototipo tendría que ser algo así, ¿no? Mi número de discos, mi torre inicial, mi torre final y cuál es mi torre temporal. Así es como la voy a manejar. Aquí nada más tengo el main y bueno, voy a quitarle, la voy a definir aquí de una vez. ¿Sí? Bueno, antes voy a hacer un poquito del main y entonces aquí tendría yo que tener in, número de discos, ¿no? Y haría yo out, número de discos, ¿sí? Número de discos, y luego llamaría a la torre, a mi programa Hanoi, a mi función Hanoi, y le diría, bueno, va el número de discos. Ahora, ¿cuál es mi torre? Le podría yo preguntar al usuario, pero aquí yo la voy a poner. ¿Cuál es mi torre de origen, mi torre inicial? Bueno, es la torre 1, ¿no? ¿Cuál es mi torre final? La torre 3. ¿Y cuál voy a usar temporalmente para almacenar? La torre 2. Así pasaría yo mis parámetros. Puedo haber leído del usuario cuál es la torre inicial, todo, pero aquí yo la estoy pasando así. Una vez que termina, pues ya me debería demostrar, ya acabó, y debería demostrarme en la función los movimientos necesarios para mover esta torre, ¿sí? Bueno, estas son las tres. Dijimos que tenemos un caso base, ¿verdad? Aquí voy a poner mi caso base y mi caso recursivo. ¿Cuál es mi caso base? Bueno, cuando nd es igual a 1. Es mi caso directo. Cuando nd es igual a 1, bueno, además estoy de las funciones de tipo void, porque se fijan, aquí no voy a hacer sumas, aquí no voy a hacer cálculos, simplemente voy a mandar a escribir la serie de pasos que debe ir haciendo para lograr mover n discos de una estaca a otra, o de una torre a otra. Entonces, aquí es un caso directo en el que voy a escribir precisamente el movimiento. Y entonces aquí escribo, como cuando viene 1, tengo que poner que tiene que mover de la torre origen, de la torre inicial. Aquí le voy a poner así una flechita como se los mostré. Ahí. A la torre final. Aquí no tengo que usar almacenamiento, nada, porque nada más es una, de la inicial a la final, punto. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora, else, mi caso recursivo, ahí sí tengo que hacer más. Cuando es 1, directo, es el movimiento. Cuando no es 1, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aquí viene la recursión múltiple. Si es n mayor que 1, tengo que llamar a Hanoi nuevamente. ¿Con qué? Pues con n de menos 1. N discos menos 1. Ahora, la torre inicial, ¿cuál es? Pues en la que estoy, ¿sí? La torre en la que entra, la torre inicial. Pero ¿a dónde lo voy a mandar? No voy a mandarlo a la torre final, lo voy a mandar para n-1, su torre final es la temporal, ¿sí? Y voy a usar la torre final como temporal. Recuerden, aquí lo importante de entender son los parámetros. Este es el orden en que los recibe. Este es el orden que le estoy indicando. Mi torre inicial, sí es la torre inicial, pero ahora mi torre final, que es la que va a recibir aquí, no es la final, sino la final para n-1 discos, que es la temporal, que sería la torre 2. Y esta y la torre final, que sería la torre 3, es la que voy a usar temporalmente. Sí, quiero que recuerden aquí, como le hacíamos, decíamos, tengo n-1, esta n-1 disco lo voy a pasar a la torre 2. Esa es la torre final para n-1. Luego voy a mover directamente el de abajo
a la torre final y luego otra vez los 3, n-1 a la torre final, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Y en el siguiente estamos haciendo lo mismo. Ahora, para n-1, para estos 3, su torre final era esta. Pero no voy a mover estos, voy a mover n-2. Entonces, la torre final de n-2 no puede ser esta, sino tiene que ser esta, para que pueda mover el café para acá, ¿sí? Entonces, muevo esta y regresamos esta. Entonces, para n-1 su torre final es esta. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Origen, su torre final es la temporal y esta es la final lo ocupo como temporal. Luego, aquí podríamos hacer el movimiento directo, pero a mí me gusta pasar un solo disco, que es para que se cumpla el caso base. Y aquí tu torre inicial es la torre inicial, la torre final es la torre final y la torre temporal es la torre temporal. Pero bueno, aquí no vamos a usarla, pero vamos a escribir esto directamente. También podríamos haberlo hecho esto y quitar ahí ese, pero me gusta ponerlo así, tal cual caso base. Y luego, Hanoi, ¿qué tenemos que hacer? Pues otra vez los n-1 discos, ahora sí, ¿cuál es su torre de origen? ¿Cuál es su torre inicial? Ya no están en la torre inicial, sino están en la torre temporal que le pusimos acá. Bueno, le voy a pues poner 0, 1, 2, pero bueno, ya le puse en la que entró inicialmente como temporal. Ahora van a ir a la torre final y vamos a usar la torre inicial como área temporal, ¿sí? Y ya terminamos. Esto es, imagínenselo, este es mover n-2 de la 1, mejor le voy a cambiar, le voy a poner, este es de la 1, este es la 3, torre 3, y esta es la torre 2, ¿sí? Torre 1, torre 2 y torre 3. Entonces aquí va a ir a mover de la torre 1 a la torre 3 para que tenga sentido que es la final, y aquí movemos de la torre 1 a la torre 2 usando la torre 3 como temporal, y aquí ponemos de la torre 1 a la torre 3 usando la torre 2 como temporal, y este lo movemos de la torre 2, ahora inicialmente está en la torre 2, lo movemos a la torre 3, ya que movimos el grandote a la 3, y ahora usando la torre 1 como temporal. Creo que está más claro así, T1, T2, T3, para pensar en nuestras torres. Pero tenemos que ir jugando con los parámetros, ¿ok? Bueno, entonces, pues vamos a ver si nos funciona. Ya vieron qué fácil recursivamente hacer las torres de Hanoi. Le voy a poner, bueno, para ver el ejemplo, le voy a poner con 3 discos. Ay, se me olvidó el enter, ¿verdad? Bueno, déjenme ponerlo primero. Doble punto y coma, no. Y vamos a ver qué sale. Le pongo 3 discos y miren, estos son los movimientos. Les voy a enseñar aquí. Ahí. Lo que era de 1 a 3, de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 2, de 3 a 2, de 1 a 3, de 2 a 1, de 2 a 3, de 1 a 3. ¿Ok? Es correcto. Nos funcionó muy bien. Esto, si ustedes lo hacen en su casa así simulando o haciendo unos discos, van a ver que funciona correctamente. Ahora si lo corremos para 4, vamos a ver que nos va a funcionar, ¿sí? Ahora para 4, estos son los movimientos, de 1 a 2, de 1 a 3, de 2 a 3, haciendo estos movimientos. Bueno, esta es la solución para el algoritmo de las torres de Hanoi, que es, bueno, ¿por qué es una recursión múltiple? Porque noten que aquí llamamos al menos, uy, caray, llamamos al menos aquí llamamos 3 veces, y no es por opción, es diferente en la recursión simple, en que podemos tener 2 llamadas, pero no se hacen
las dos, sino se hace una u otra dependiendo de las condiciones, pero aquí no. Aquí si se va a leer, va a ser las tres. Tiene que hacer primero esta, luego esta y luego esta, como nuestro árbol como el del Fibonacci, que era nuestro árbol, tenía que hacer primero una y luego forzosamente otra y luego forzosamente otra. Entonces aquí hago 3 llamadas en el de Fibonacci 2, por eso se llama recursión múltiple. ¿Ok? Bueno, regresamos a nuestra, a nuestra presentación. Ok, ya hicimos la torre de Hanói. Vamos a ver otro ejemplo, no solamente son de los clásicos, y este es un poco más complicado, normalmente lo pongo como actividad, pero pues ahora lo haré con ustedes y ya les pondré más como actividades. En un laboratorio de minerales se están realizando experimentos para predecir las reacciones en cadena que se puede dar al hacer explotar una roca de tamaño N con una bomba de capacidad B. El experimento es el siguiente. Dado dos números, N y B, tal que B es menor que N, N es una roca y B es la bomba. Cuando N explota, se parten dos números. N1 igual a N sobre B y N2 igual a N menos N sobre B. B produce una reacción en cadena si N1 o N2 son mayores que B. Esto es, si los pedazos resultantes son mayores que la bomba. Eso también, si son mayores que la bomba, también explotan partiéndose nuevamente en dos pedazos según el criterio anterior, o sea, según N1 y N2, ¿no? Este proceso se repite hasta que todos los pedazos resultantes, N1 y N2, sean menores o iguales a B. Por ejemplo, supongamos que N es igual a 10 y la bomba es igual a 3. Al aplicar la bomba B, N se parte inicialmente en dos pedazos. N1 igual a 10 sobre 3, que da 3, son divisiones enteras, ojo, divisiones enteras, y N2 igual a 10 menos 10 sobre 3, 7. Dado que N2 es mayor que 7, este provoca una reacción en cadena. Como N1 es igual a 3, no provoca una reacción en cadena y se debe escribir directo, 3. Ya, porque tenemos lo que nos va a pedir el problema es que mostremos los pedazos en los que se partió la bomba. Entonces, 3 ya no se parten más, se pasa acá. Pero 7 es mayor que 3, por lo tanto, vuelve a estallar en dos pedazos. 7 entre 3 y 7 menos 7 entre 3, 2 y 5. 2 ya no es mayor, por lo tanto, se escribe. 5 es mayor y vuelve a provocar reacción en cadena. 5 entre 3 y 5 menos 5 entre 3. 5 entre 3 es 1 y 5 menos 5 entre 3 es 1, 5 menos 1 son 4. ¿Sí? Entonces, este vuelve a provocar reacción en cadena y va a repetirse 4 entre 3 y 4 menos 4 entre 3. Al final queda 1 y 3. El proceso se repite hasta que todos los pedazos sean menores o iguales a la bomba. Al final, N igual a 10, con la bomba igual a 3, habrá estallado en los pedazos 3, 2, 1, 1 y 3. Esta es la salida, este es el resultado. ¿Sí? Bueno, nos piden escribir una función recursiva que, dado una roca de tamaño N y una bomba de capacidad B, obtenga la reacción en cadena que resulta de explotar la bomba con la roca con la bomba dada. La función debe imprimir todos los pedazos que resultan al explotar N usando B. ¿Sí? Esa es nuestra actividad. Bueno, esa no la escribí, pero ahorita la copiamos. Vamos a crear otro archivo fuente que le vamos a llamar bomba. Pero bueno, primero voy a include IOStream using namespace SPD. Déjenme copiar. Nada más esto. Porque así tengo aquí el problema y para
las reacciones en cadena con la bomba. El experimento consiste de cuando N explota, la verdad, esto es, si los también explotan, partiéndose en dos. Ok, este proceso se repite hasta que todos los pedazos restantes sean menores. Ok, entonces, voy a hacer el main. Si yo pienso en el main, sí, sería, ¿qué tengo? ¿Cuáles son mis datos de entrada? Las dos variables, ¿verdad? La bomba y la roca. Entonces, aquí son enteros. B y N. Y entonces podría pedirle bomba, o roca primero, tamaño roca, es N, y cout, tamaño, y bomba, el poder de la bomba, sí, B. ¿Sí? Esos serían mis dos datos de entrada. Con estos datos de entrada, yo debería de poderle decir algo así como a una función que se llama reacción cadena, le debería de pasar pues la roca y la bomba. ¿Están de acuerdo? Y me debería de escribir solo estas variables, porque son mis dos variables de entrada. Solamente tengo que escribir la reacción en cadena, y es un poquito como la de las torres, tengo que ir escribiendo ahí, ¿no? Y return 0. Para estas bombas, ¿cuál es la reacción en cadena? Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, entonces, mi función sería void, le llamé reacción cadena, y recibo en la bomba N, en B. Bueno, ahora, analicemos. ¿Cuál es mi caso base? Mi caso base es cuando, si N, si recuerdan en nuestro ejemplo, dice aquí, este proceso repite hasta que todos los pedazos resultantes sean menores o iguales a B. Entonces, mi caso base va a ser cuando N, cualquier N que entre, sea menor o igual a B. ¿Sí? Ese es mi caso base. Ya no se produce la reacción en cadena. Entonces, yo muchas veces empiezo con el caso base, pueden empezar como quieran, pero siempre pienso en el caso base. Si N es menor o igual a B, entonces este es caso base. Caso base. Ya no hay reacción en cadena. ¿Sí lo vemos? Y lo único que voy a escribir son los pedazos, porque es lo que me piden. Entonces voy a escribir, ¿qué pedazo? Pues N. ¿Sí? N. A lo mejor voy a escribir un espacio y luego voy a escribir un cambio de línea. Así va a ir escribiendo los pedazos dando un espacio. Puedo escribirles comas, pero bueno, te le puse dar un espacio. No importa que N entre. Cuando entre en una N menor que B, ya no hay caso recursivo. Ahora, else, si else, si no, entonces tengo una reacción en cadena. Por lo tanto, N se tiene que dividir en dos pedazos, ¿sí? Ahorita voy a usar estas variables para que ustedes lo vean, pero bueno, después lo voy a optimizar. Entonces, bueno, voy a poner aquí N1 y N2, ¿sí? Entonces, se va a pedir, N se divide en N1 igual a N sobre B, y N2 igual a N menos N sobre B. ¿Sí? En estos dos pedazos, NB y N menos N sobre B. Ahora, ya lo dividí en estos dos pedazos. ¿Qué tengo que hacer? Podría ponerme aquí a hacer un if,
y decir, bueno, si n es menor o igual que 1, entonces ya no entre. Pero para eso tengo mi caso base, ¿no? Cualquier n. Entonces, lo que puedo hacer es llamar a mi función reacción, o lo puedo hacer antes, cadena, ¿sí? N1, mejor lo voy a hacer antes, y B. B siempre es la misma, ¿no? Entonces esta la podría hacer aquí. Calculo N1 y lo mando. Y calculo cuando regrese de calcular N1, ¿sí? Calculo N2, reacción, cadena, N2 y lo mando. Y nada más. Cuando salgan, van saliendo, van a ir escribiendo. Cuando salga de este, va a ir a calcular N2 y va a hacer la reacción en cadena, ¿no? Si N1 ya es menor, pues ya lo escribe. Y si no, pues va a ir calculando los pedazos. ¿Ok? Así simplemente. Se fijan, lo importante es que piense yo, ¿cuál es mi caso base y cuál es la reacción en cadena? ¿Cómo lo voy a poner? Esos están en términos de ellos, ¿no? Es otra vez la misma reacción, pero con un llamador más pequeño, n-1 más pequeño. Bueno, ahora lo voy a guardar, le voy a poner reacción, cadena, y vamos a ver si nos funciona. Ay, aquí no le puse. Así, si es así, ¿verdad? Bomba, tras. A ver. Tamaño de la roca 10, tamaño de la bomba 3. Y vamos a ver si nos dio. Aquí vemos. 3, 2, 1, 1, 3. Perfecto. ¿Sí? Nos está funcionando. Ahora, me regreso a este y les dije que voy a optimizar. Una de las cosas que les he comentado de las llamadas recursivas es eliminar lo más posible las variables locales por la pila. Recuerdan, la pila crece muchísimo cada vez que tenemos más variables. Entonces, si yo tengo que hacer esta operación la meto dentro, sustituyo y esta operación, que a fin de cuentas es lo que me permite hacer en los pasos de parámetros, pasarla, la meto y pues quito N1 y N2. ¿Se fijan? N1 y N2. Lo corro. Roca 10, 3 y funciona perfecto. Y me ahorré las variables, porque entonces un consejo es, metan, chicos, sus variables, sus cálculos dentro de las funciones cuando es posible y nos ahorramos las funciones. ¿Ok? Espero que haya sido claro también este ejemplo. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido recursión múltiple, es cuando tenemos en la solución más de una llamada, ¿sí? Al menos 2. Vimos caso de Fibonacci, vimos caso de la torre de Hanoi, de reacción en cadena, 3 ejemplos, los hicimos, los elaboramos, y bueno, espero que estamos listos para resolver problemas usando recursión múltiple. Ya tienen su actividad en Blackboard para que la puedan hacer. Nos vemos en la siguiente.